Vamos a resolver el laboratorio de resumen para la prueba 1. Problema. La información presentada en la hoja base de datos corresponde a datos obtenidos de clientes de telefonía móvil de Santiago año 2018. En este caso siempre el enunciado nos va a encontrar indicios de cuál va a ser la población, que es la pregunta B. En este caso serían los clientes de telefonía móvil de Santiago año 2018. Cuando nosotros nos preguntan cuál es la muestra, tenemos que considerar el total de clientes que existen en esta base de datos. Entonces podemos esperar a que saquemos una estadística descriptiva o también podemos mirar la base de datos y contar cuántos son los datos en total. Por ejemplo, podemos colocar la fórmula igual contar, abrir el paréntesis, vamos por ejemplo acá a la permanencia de los años, solamente queremos contar cuántas celdas son las que están escritas, por lo tanto presionamos Control Shift y la tecla hacia abajo, ¿ya? Para seleccionar los datos completos y cerramos el paréntesis de la fórmula. Apretamos Enter y nos van a decir que en total son 550 datos. O si no, pueden esperar a responder la pregunta A una vez que hayamos hecho la estadística descriptiva. Entonces en este caso son 550 clientes de telefonía móvil de Santiago, año 2018. Identificar las variables y clasificarlas. Vamos a la base de datos de nuevamente. Tenemos el ID no es una variable porque es un número de identificación, por lo tanto la frecuencia de cada uno de estos ID siempre va a ser 1, ¿ya? Y las otras variables en este caso sería el pago mensual, género, compañía y permanencia en los años. Entonces identificamos las variables, serían pago mensual, que sería una variable cuantitativa continua. Tenemos además el género, sería en este caso cualitativa. No tiene orden, por lo tanto sería nominal. La compañía también sería cualitativa nominal. Y también tenemos la permanencia en la compañía, que sería en este caso una variable cuantitativa discreta. Listo. Ahí tenemos entonces la clasificación de las 4 variables. Letra D nos pide construir una tabla de distribución de frecuencias para la variable pago mensual. Considere frecuencias absolutas, acumuladas, relativas porcentuales y relativas porcentuales acumuladas, o sea, las 4. Para la construcción considera 10 intervalos. En este caso no nos piden la regla de Sturge, nos dicen la cantidad de intervalos que debemos ocupar. La regla de Sturge nos sirve para eso, para saber cuánto es la cantidad de intervalos que ocupamos, que en este caso ya nos dice que son 10. Como es con respecto a la variable pago mensual, vamos a ir a la base de datos, ¿ya? Y en este caso sacamos una estadística descriptiva de la columna B. Vamos a la parte superior, donde tenemos datos, vamos a análisis de datos, elegimos la opción de estadística descriptiva y colocamos aceptar. En el rango de entrada, la columna que corresponde en este caso a esta variable sería la columna B, que es el pago mensual. Tiene que estar marcada la opción de rótulo en la primera fila y tiene que estar marcada la opción de el rango de salida, que vamos a elegir la hoja de desarrollo en alguna de las celdas, y además tiene que estar marcada la opción de resumen de estadísticas. Colocamos aceptar. En este caso entonces tenemos justamente la primera pregunta que tenía relación con la muestra. Podríamos, en vez de haber ocupado la fórmula anterior de contar, podríamos haber dicho entonces, ya teniendo este valor, sabemos que en este caso son 550 clientes en total. Por lo tanto, ahora, a partir de esta tabla, podría haber también respondido la pregunta A. 550 clientes de telefonía móvil de Santiago, año 2018. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos que calcular el número de intervalos, que ya lo dieron, ¿cierto? Son 10. Y en este caso también calculamos lo que era la amplitud. ¿Ya? Ya, primero vamos a ir a la base de datos, nos posicionamos sobre la celda A1, presionamos las teclas Control E y vamos a la parte superior para insertar la tabla dinámica. ¿Dónde la vamos a alojar? La vamos a colocar en la ubicación de la hoja de desarrollo en una de las celdas. Colocamos aceptar. Ahí. Entonces, dentro de la tabla dinámica, ¿qué tenemos?
tenemos la variable pago mensual, ¿cierto? Que tenemos que llevar a filas. Y si se fijan, ahí automáticamente lo que hace la tabla dinámica es ordenar desde menor a mayor todos los pagos mensuales de los 550 clientes. Entonces, como ya sabemos la cantidad de intervalos que son 10, ahora nos faltaría calcular la amplitud. En la parte de la amplitud, entonces la fórmula sería igual, redondear más, y la fórmula de la amplitud es dividir el rango, que está acá en la tabla, dividido el número de intervalos, que en este caso son 10. Punto y coma. La cantidad de decimales para la amplitud depende de la cantidad de decimales de la variable. En este caso los pagos mensuales no tienen decimal, por lo tanto coloco 0. Cerramos el paréntesis y ya sabemos que entonces la amplitud en este caso va a ser 2155. Nos posicionamos sobre algún dato de la tabla dinámica, presionamos el botón derecho y colocamos la opción de agrupar. Le vamos a quitar el terminar en para que el último intervalo quede con la misma amplitud que el resto de los intervalos, y donde dice por, colocamos el valor de la amplitud, que sería 2155. Listo. Tenemos en este caso entonces los 10 intervalos. ¿Ya? Perfecto. Ahora en este caso volvemos a las opciones de tabla dinámica y vamos a arrastrar, como tenemos que colocar las 4 frecuencias, vamos a arrastrar 4 veces la misma variable a valores. 1, 2, 3 y 4. Vamos a cambiar entonces los nombres de cada una de ellas, que sería en este caso, por ejemplo, la frecuencia absoluta. Aceptar. La segunda columna, por ejemplo, puede ser el H porcentual, que sería la frecuencia porcentual, relativa porcentual. Y en mostrar valores como lo cambiamos a porcentaje del total general y colocamos aceptar. La tercera columna, F mayúscula, sería la frecuencia acumulada. Y en mostrar valores como colocamos total en. Aceptar. Y la última columna sería H mayúscula, H porcentual, que sería la frecuencia relativa porcentual acumulada. Mostrar valores como sería porcentaje del total en. Aceptar. Tenemos entonces nuestras 4 frecuencias en la tabla. Ya, entonces ahora, ahí los dejé todos en forma centralizada. Entonces, ¿qué nos pide ahora? Ya hicimos nuestra tabla. Tenemos que completar entonces ahora la tabla adjunta con los datos que nos piden, y además tenemos que interpretar lo que significa cada número. F4. El F4 significa cuarto intervalo, frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, cuarto intervalo, sería 1, 2, 3, 4. Es 90. ¿Qué significa eso? 90 significa que hay 90 clientes que pagan mensualmente entre 17.141 pesos y 19.295 pesos. H6. Vamos a la H minúscula 6. En este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24,36. ¿Qué significa eso? Que hay un 24,36% de los clientes que que pagan entre 21.451 pesos y 23.605 pesos. 24,36%. 24,36% de los clientes pagan mensualmente entre 21.451 y 23.605 pesos. F mayúscula es la frecuencia acumulada. Era F8, o sea, octavo intervalo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué significa eso? En este caso, el 534 es la acumulación de todos los intervalos anteriores. Por lo tanto, van a ser todos los clientes que pagan entre 10.676 y hasta 27.915 pesos. Por lo tanto, aquí sería 534
son 534 clientes que pagan mensualmente entre los 10.676 pesos y los 27.915 pesos. ¿Ya? En el caso de la última sería H5 mayúscula, por lo tanto sería el quinto intervalo. 2, 3, 4, 5, 51,82. Como en este caso también es acumulado, significa que corresponde la acumulación hasta el quinto intervalo. O sea que hay un 51,82% de los clientes que pagan entre 10.676 y 21.450. 51,82% de los clientes pagan mensualmente entre 10.676 y 21.450 pesos. Listo. Tenemos la interpretación entonces ya de la tabla adjunta. Me dice que construyamos un gráfico apropiado para cada variable y además dice comente e interprete cada gráfico. Acá la interpretación para cada variable, si ustedes se fijan, la clasificación era cuantitativa continua, cualitativa nominal, la compañía también es cualitativa nominal y la permanencia de la compañía cuantitativa discreta. Para la variable pago mensual, que es la que ya tenemos la tabla hecha, en este caso nos va a convenir solamente, como es una variable cuantitativa continua, se grafica solamente con el histograma. ¿Ya? Entonces voy a copiar los datos porque tengo 4 columnas y no me van a graficar las 4. La voy a copiar acá abajo, solamente los valores, y ahora la selecciono para insertar el gráfico. Parte superior, insertar, gráfico recomendado, le va a salir columna agrupada. Aceptar. ¿Qué cambiamos de acá? Vamos a cambiar el título, le vamos a agregar el título del eje, la etiqueta de datos, o sea, que aparezca la frecuencia absoluta en cada una de las barras, pero además tenemos que cambiar el diseño rápido al diseño 8. ¿Ya? Y ahora seleccionamos, basta con hacer un clic en una de las columnas, botón derecho, cambiamos el relleno de color y el contorno. Listo. Entonces ahora habría que cambiar acá justamente el título, que sería distribución de clientes por pago mensual. Y tenemos también acá abajo el pago mensual, ¿cierto? Pago mensual en pesos. Y tenemos el número de clientes o cantidad de clientes por el otro lado. Listo. Tenemos entonces nuestro histograma listo. Vamos a otra variable. Voy a copiar la misma tabla de frecuencias que tenemos acá arriba. La tabla dinámica. Y vamos de la misma tabla a sacar todo lo que hicimos para poder seleccionar las otras variables. ¿Qué otra variable me falta graficar? Me falta graficar, por ejemplo, el género. Ya, en este caso son solamente dos opciones. Vuelvo a llevar el género a valores. Ya me fijo que diga cuenta, ¿cierto? En este caso, ¿qué me conviene trabajar? Como son dos opciones, es para una variable cualitativa, podría graficarlo, por ejemplo, como gráfico circular. Entonces, para eso necesito el porcentaje. Entonces, le coloco mostrar cómo, perdón, ahí sí, mostrar valores como porcentaje del total general, ¿ya? Y ahora, posicionándome sobre la tabla, entonces, vamos a la parte superior a insertar, gráfico circular, ¿ya? Y le agregamos los que son los porcentajes y estaría listo, y solamente faltaría el título, que sería en este caso el género de los clientes. Género cliente. Listo. Gráfico listo. Vuelvo a copiar la misma tabla. Voy a sacar las variables que ocupamos, que en este caso era el género, ¿cierto? Y nos falta, por ejemplo, la compañía. ¿Ya?
También podría a lo mejor hacer el mismo gráfico circular. Ya, entonces cambio a mostrar valores como porcentaje del total general, insertar, gráfico recomendado, elijo el circular, aceptar. ¿Qué le agrego? Le agrego la etiqueta de datos, como llamada de datos, por ejemplo, y cambio el título, que en este caso sería compañía de los clientes. Compañía. Y nos faltaría la última variable, que sería en este caso la permanencia en la compañía, que es una variable cuantitativa discreta, ¿cierto? Entonces, cuando sea discreta también puedo ocupar lo que es un gráfico circular o un gráfico de barra. Pero ya en este caso la permanencia de la compañía tiene mucho más opciones de las que teníamos acá, que por ejemplo eran 4 opciones para compañía y 2 opciones para género. Acá tengo 9 opciones en total, por lo tanto me conviene trabajar un gráfico de barra. ¿Ya? Llevo la variable a valores, me fijo que diga cuenta y no suma, por lo tanto configuración de campo de valor lo cambio a recuento o a cuenta. ¿Ya? Y ahora sí, entonces voy a la parte superior, insertar, gráfico recomendado, me sale el de columna agrupada, que sería el de barra. Y vamos a cambiar lo que es el título, que sería la permanencia en la compañía. Y vamos a agregar entonces acá en el más los títulos del eje. Vamos a sacar la leyenda. Podemos sacar la cuadrícula que tenemos atrás si queremos, pero también le vamos a agregar la etiqueta de datos para que me diga cuánto es la frecuencia absoluta de cada columna. ¿Qué es lo que iría en cada eje? Acá sería el número de clientes, ¿cierto? Número de clientes, y acá sería permanencia en años. Listo. Hemos creado entonces un gráfico apropiado para cada una de las variables. Dice, e interprete cada gráfico. ¿Ya? Cuando nos piden interpretar cada gráfico, siempre tenemos que hablar de la minoría y la mayoría. En este caso, por ejemplo, en género es casi mitad y mitad, o sea, es un solo comentario y decir que eh, el género de los clientes es, bueno, si quieren mayormente masculino, pero es casi muy parecido entonces el porcentaje o el total. Por lo tanto, podrían decir que es, ¿cierto? Un 50 y 50%, o sea, mitad y mitad. Con respecto a la compañía de los clientes, acá, por ejemplo, la preferencia o la compañía más frecuente es Entel, y la menos frecuente por los usuarios es Movistar, ya con un 14%, siempre considerando también los valores. La permanencia en la compañía, por ejemplo, podríamos decir que la mayoría de ver si que cumple más del 50% o no. Ya en este caso son 150, por ejemplo, podría buscar, si es que son 550, la mitad 275, ¿cierto? ¿Me sumará más de 200 acá? Sí. 275, sí. Entonces, por ejemplo, uno podría decir que la mayoría de los clientes, porque paso del 50%, están entre 4 a 6 años como permanencia en la compañía. Y la menor cantidad, decir que la menor cantidad de clientes todavía no cumple un año de clientes, o son 4 los clientes que todavía no cumplen un año de permanencia en la empresa. Acá es más importante porque aquí podemos hacer 3 comentarios. Uno tiene que ver con la mayoría, ya que en este caso, por ejemplo, bueno, aquí suman 268, ya cierto, lo más frecuente entonces es que los clientes paguen entre 19.296 hasta 23.605. Aquí tenemos las dos barras más altas, ¿ya? Y lo que menos pagan son entre 3 clientes que pagan entre 10.676 y 12.830. Pero además, a veces cuando es un gráfico, que en este caso un histograma, se conversa también lo que es el rango, o sea, cuál es el menor dato y el mayor. Por lo tanto, los clientes, ¿entre cuánto pagan? Pagan entre 10.676 y 32.225 pesos.
Eso también podrían hacer como un tercer comentario del gráfico. Menor, mayor y el rango, o sea, desde cuánto hasta cuánto pagan. Esos son los tres comentarios del histograma. ¿Ya? Eso es todo.